Y si todo lo que conoces sobre el Curupira fuera una versión simplificada, una cortina de humo que esconde una tragedia ancestral mucho más profunda que cualquier criatura con los pies hacia atrás, prepárate para desentrañar la verdadera historia del Curupira, una que cambiará para siempre la forma en que ves a este guardián del bosque. Desde niños nos cuentan sobre el Curupira, el guardián travieso del bosque, protector de los animales, con sus icónicos pies girados hacia atrás para confundir a los cazadores. Una figura mítica, a veces cruel, a veces justiciera, que aparece en las historias para castigar a quienes no respetan la naturaleza. Pero, ¿por qué existe esta criatura? ¿Cuál es el verdadero origen de esta leyenda que impregna el imaginario brasileño? ¿Y qué fuerza lo impulsa a una protección tan férrea y muchas veces violenta? Siempre nos preguntamos qué hace el Curupira. Hoy vamos más allá. El misterio no es lo que hace, sino por qué se convirtió en quien es, y qué nos dice esto realmente sobre la relación entre el hombre y el bosque, mucho antes de la llegada de los portugueses y la modernidad. Para desvelar este enigma, necesitamos ir más allá de las versiones folclóricas más conocidas, buscando en las profundidades de la memoria ancestral los fragmentos de una historia que fue silenciada. Profundizando en relatos antiguos y sabidurías indígenas muchas veces ignoradas, emerge una verdad perturbadora. El Curupira, con su figura inconfundible, no es meramente un espíritu de la naturaleza que nació con la función de protector. Su existencia, en realidad, es el resultado directo de una metamorfosis dolorosa, la personificación visceral de un dolor colectivo y de una resistencia implacable forjada en las entrañas del propio bosque. Sus icónicos pies girados hacia atrás, que siempre nos fueron presentados como un truco simple para engañar a cazadores desprevenidos, adquieren, bajo esta nueva perspectiva, un significado asombrosamente más profundo y sombrío. No representan una peculiaridad mágica o una astucia estratégica. Son, en realidad, la marca indeleble de un trauma que trasciende el tiempo, el sello de una promesa rota o de una maldición ancestral que lo aprisiona para siempre al pasado. Está condenado a mirar incesantemente lo que se perdió, un futuro que le fue negado. El giro es impactante. El Curupira no es una entidad distante, sino un eco vibrante de una historia humana y ecológica de luto y lucha, un grito primal de socorro que atraviesa los siglos, exigiendo ser escuchado. Exigiendo ser escuchado. La verdadera historia del Curupira nos transporta entonces a un pasado violento y poco documentado, un tiempo donde el bosque era más que un escenario, era un teatro de conflictos brutales por territorio y recursos. Lejos de ser solo un espíritu ancestral benevolente, el Curupira para algunas etnias indígenas representa la manifestación eterna de un chamán o guerrero de poder inigualable. Esta figura trágica presenció el horror absoluto, la aniquilación completa de su pueblo, la profanación irreversible de sus tierras sagradas y la destrucción desenfrenada de su hogar, un hogar que era para ellos la esencia misma de la vida. En un acto de desesperación o de suprema devoción, este guardián primordial se maldijo o se sacrificó, fusionándose con la propia naturaleza que tanto amaba y que vio ser destrozada. Sus pies girados no son, por lo tanto, un capricho místico, sino el recuerdo punzante de que jamás podrá caminar hacia adelante, hacia un futuro de paz y renovación. Está eternamente atrapado en el pasado, observando el ciclo incesante de destrucción que lo creó. Su furia indomable, que tanto asusta a los desprevenidos, no es un rasgo arbitrario de una divinidad caprichosa. Es la materialización visceral del trauma de generaciones, un lamento colectivo, un dolor que se negó a ser olvidado. El Curupira es un guardián forzado a revivir la pérdida y la aniquilación de su pueblo y de su bosque, ahora entendida como una sola entidad. No protege el bosque por bondad o por amor, él protege el templo. Una misión impuesta. Lo protege porque es el bosque, y su dolor es el dolor de cada árbol talado, de cada vida silvestre silenciada, de cada riachuelo contaminado, un testimonio vivo de la interconexión entre el hombre y la naturaleza, en sus formas más crueles y más sublimes.
El Curupira, por lo tanto, no es solo un mito, sino un poderoso y sombrío recordatorio de nuestra propia historia, un eco vivo de que la violencia contra la naturaleza y sus pueblos reverbera a través de los tiempos. Su leyenda no es sobre un cuento de hadas, sino un llamado urgente, una manifestación viva de que el pasado, cuando no se cura, se transforma en guardianes eternos de nuestra negligencia. Es la prueba de que cada acción, cada invasión, cada acto de destrucción deja una cicatriz no solo en la tierra, sino en la esencia misma de lo que consideramos sagrado. La furia del Curupira es la voz silenciada de un pueblo, el lamento de un ecosistema herido, perpetuado en una forma que desafía la comprensión lineal del tiempo. La próxima vez que te encuentres con una leyenda, con un cuento, qué verdad incómoda está tratando de contarnos, qué dolor está expresando, qué tragedia real está enmascarada por una aparente simplicidad. Y lo más importante, si el Curupira nació del dolor y la devastación de un pasado tan distante y violento, ¿qué más estamos, inconscientemente, creando con nuestra destrucción continua en la actualidad? ¿Qué dirán las leyendas del futuro sobre nosotros, sobre las marcas que dejamos y los guardianes que, por ventura, estamos forjando en nuestro propio tiempo? El Curupira, por lo tanto, no es solo un mito, sino un poderoso y sombrío recordatorio de nuestra propia historia, un eco vivo de que la violencia contra la naturaleza y sus pueblos reverbera a través de los tiempos. Su leyenda no es sobre un cuento de hadas distante para entretener a niños, sino un llamado urgente, una manifestación viva de que el pasado, cuando no se cura, se transforma en guardianes eternos de nuestra negligencia. Él es la propia personificación de que aquello que ignoramos hoy puede alzarse en formas inimaginables mañana. La próxima vez que te encuentres con una leyenda, con un cuento popular que parezca simple, pregúntate, ¿qué verdad incómoda está tratando de contarnos? ¿Qué dolor profundo está expresando? ¿Qué tragedia guarda en su esencia, enmascarada por siglos de interpretaciones superficiales? Y lo más importante, si el Curupira nació del dolor y la devastación de un pasado distante, de un sacrificio monumental y de una aniquilación incomprensible, ¿qué más estamos, inconscientemente, creando con nuestra destrucción continua en la actualidad? ¿Qué nuevos guardianes, qué nuevas manifestaciones de furia y lamento estamos forjando en el silencio de bosques talados y ríos envenenados? ¿Qué misterio ancestral estás listo para desvelar en su inquietud? Veladas nos invita a ir más allá de la superficie. La historia del Curupira, revelada en su profundidad, no es un cuento aislado, sino un espejo que refleja las consecuencias duraderas de nuestros actos. Cada árbol talado sin respeto, cada río contaminado por la codicia, cada voz silenciada en nombre del progreso desenfrenado, puede estar inconscientemente tejiendo las leyendas sombrías del mañana. ¿Qué dirá la humanidad del futuro sobre los monstruos que creamos hoy, sean ellos criaturas míticas o catástrofes irreversibles? El Curupira existe como una cicatriz viva en la piel del bosque, un monumento al dolor y a la resistencia que se niega a ser olvidado. Su furia no es un mero rasgo de carácter, sino el grito ancestral de una tierra herida y de un pueblo que se fundió con ella, convirtiéndose en su protector eterno. Nos fuerza a cuestionar, ¿estamos realmente escuchando esos ecos del pasado? ¿O estamos ciegos ante las semillas que plantamos hoy que germinarán en nuevas y trágicas mitologías? El bosque no solo genera vida, sino que también guarda memorias, traumas y, sí, guardianes. A cada intervención desequilibrada, a cada violación, no. Estamos solo alterando un ecosistema. Estamos reescribiendo el libro de leyendas, añadiendo capítulos de dolor y quizás de nuevas y más complejas formas de curupiras, esperando en los rincones más profundos e intactos de nuestro ser y de nuestro planeta. Es un ciclo continuo de creación y consecuencia, donde cada acción reverbera en el tejido del propio mito. El Curupira, por lo tanto, no es solo un mito, una figura folclórica distante, sino un poderoso y sombrío recordatorio de nuestra propia historia, un eco vivo y pulsante de que la violencia contra la naturaleza y sus pueblos reverbera a través de los tiempos, moldeando las leyendas que nos llegan.
Su existencia no es un mero cuento de hadas para asustar a niños o cazadores descuidados, sino un llamado urgente, una manifestación viva de que el pasado, cuando no es debidamente comprendido y curado, se transforma en guardianes eternos de nuestra negligencia, observando y, a veces, actuando. Él es la propia representación de la memoria colectiva del bosque, una entidad forjada en el dolor y la resistencia, cuya furia es el luto transmutado en protección. Cada pisada de sus pies invertidos es un paso en el tiempo, mirando hacia atrás, hacia lo que se perdió, hacia las promesas incumplidas, hacia los gritos de un pueblo silenciado y de un ecosistema violado. Es la tragedia ancestral que se niega a ser olvidada, que se manifiesta para recordar a la humanidad sus responsabilidades. La próxima vez que nos encontremos con una leyenda, con un susurro de un ser mítico en una noche oscura, la pregunta que debe consumirnos es: ¿qué verdad incómoda está tratando de contarnos esta historia? ¿Qué dolor profundo está expresando en su esencia? Es en este cuestionamiento donde reside la verdadera revelación sobre el Curupira. Él, por lo tanto, no es solo un mito, sino un poderoso y sombrío recordatorio de nuestra propia historia, un eco vivo de que la violencia contra la naturaleza y sus pueblos reverbera a través de los tiempos. Su leyenda no es sobre un cuento de hadas ingenuo, sino un llamado urgente, una manifestación viva de que el pasado, cuando no es curado y comprendido en su plenitud, se transforma en guardianes eternos de nuestra negligencia. Es el bosque que respira el trauma ancestral. Y cada ser en sus dominios, cada árbol y cada riachuelo, hace eco al dolor de un sacrificio primordial. Sus pies girados hacia atrás no son solo un artilugio de caza, sino la representación visceral de un destino maldito, de una incapacidad de avanzar hacia un futuro de paz, pues el pasado de aniquilación lo atrapa, forzándolo a un ciclo eterno de luto y furia protectora. Y lo más importante, si el Curupira nació del dolor y la devastación de un pasado distante, moldeado por la pérdida y la aniquilación, transformado por la violencia humana y la profanación de su hogar sagrado, ¿qué más estamos, inconscientemente, creando con nuestra destrucción continua en la actualidad? ¿Qué nuevas leyendas de dolor y resistencia están siendo forjadas en este exacto momento, haciendo eco a un lamento silencioso que pronto se volverá audible? ¿Qué guardianes maldecidos por nuestro presente surgirán para confrontarnos, personificando las cicatrices que infligimos a la tierra y a nosotros mismos? Las historias del futuro serán un testimonio de nuestra reverencia o de nuestra ruina. El Curupira, por lo tanto, no es solo un mito, sino un poderoso y sombrío recordatorio de nuestra propia historia, un eco vivo de que la violencia contra la naturaleza y sus pueblos reverbera a través de los tiempos. Su leyenda no es sobre un cuento de hadas, sino un llamado urgente, una manifestación viva de que el pasado, cuando no se cura, se transforma en guardianes eternos de nuestra negligencia. Él personifica la resistencia maldita, un guardián cuya existencia es una punición perpetua, tanto para sí mismo como para aquellos que se atreven a ignorar las heridas abiertas de la tierra. A cada árbol talado, a cada riachuelo envenenado, su furia ancestral es reavivada, no por un capricho, sino por el dolor colectivo que lo constituye. Sus pies girados hacia atrás son una eterna mirada a lo que se perdió, un espejo implacable que refleja la devastación que moldeó su esencia. La próxima vez que te encuentres con una leyenda, pregúntate, ¿qué verdad incómoda está tratando de contarnos? ¿Qué dolor está expresando? ¿Qué tragedia ancestral oculta en su simbolismo, esperando ser descubierta por ojos atentos y corazones abiertos? Y lo más importante, si el Curupira nació del dolor y la devastación de un pasado distante, ¿qué más estamos, inconscientemente, creando con nuestra destrucción continua en la actualidad? ¿Qué dirán las leyendas del futuro sobre nosotros? El Curupira, por lo tanto, emerge no como una mera fábula infantil, sino como un poderoso y sombrío recordatorio de nuestra propia historia,
un eco vibrante que atestigua cómo la violencia perpetrada contra la naturaleza y sus pueblos reverbera incansablemente a través de los tiempos. Su leyenda trasciende el simple cuento de hadas. Ella se revela un llamado urgente, una manifestación viva de que el pasado, cuando es ignorado o no curado, inevitablemente se transforma en guardianes eternos de nuestra negligencia colectiva. La próxima vez que tu mente se encuentre con las narrativas de una leyenda antigua, permítete ir más allá de la superficie y pregúntate, ¿qué verdad incómoda ella está tratando de susurrarnos? ¿Qué dolor profundo está expresando a través de sus símbolos? ¿Qué misterio ancestral estás listo para desvelar en su totalidad? Deja tu comentario abajo y, si esta jornada por entre las sombras y verdades del bosque tocó tu alma, suscríbete para continuar con nosotros desvelando los mitos y verdades escondidas de nuestro mundo.